Hoy en el recuento ya está disponible la segunda beta de Android Q, te contaré sus novedades. Además, nuevamente el Apple Watch Series 4 salva la vida de una persona, ahora con función de electrocardiograma. También millones de datos son expuestos de Facebook, te contaré exactamente por qué. Apple presenta los nuevos audífonos Beats Power Beats Pro. Y por último, Xiaomi planea quitar la publicidad en algunas opciones de MIUI 11. Comenzamos. Hola, gracias por estar en un nuevo video de este canal. Revisemos los resultados de la encuesta del video pasado. Te pregunté si te parecía atractivo o no el plegable de Lenovo que patentó. Te mostré algunas imágenes basadas en estas patentes precisamente y la mayoría no se siente muy atraído por este diseño de dispositivo plegable. Por lo que tal vez sí te sentirás atraído será por las nuevas funciones que integra Android Q, la siguiente versión de Android que por el momento está en su segunda fase de beta. Todavía está en pruebas, pero ya podemos conocer algunas nuevas funciones. Por ejemplo, las burbujas para chats que seguramente podrán implementar las aplicaciones que lo deseen. Entonces ahora no solamente estará reservado para Facebook Messenger, sino que también lo podrían integrar, por ejemplo, WhatsApp o Telegram. En fin, quien se decida a implementarlo. Además trae mejoras en el sistema de navegación por gestos. También es compatible con el emulador para pantallas plegables para que los desarrolladores puedan empezar a trabajar en aplicaciones para este tipo de dispositivos. Además tiene renovado un poquito el menú de compartir, que yo sigo esperando el día en el que Android te permita filtrar las aplicaciones que aparecen en ese menú, porque en muchas ocasiones son demasiadas aplicaciones. Y también tenemos ahora notificaciones con barra de progreso para que de esta forma puedas ir a determinada sección de una canción, por ejemplo. También vas a poder configurar de qué forma descartas las notificaciones de esta parte, así que las novedades son interesantes, no son demasiadas, pero por supuesto muy útiles. Pasemos a la siguiente noticia. Ahora hablamos nuevamente del Apple Watch salvando vidas. Mucha atención porque va relacionada con su función de electrocardiograma, que tenía muchos escépticos, pero en este caso, según el diario británico The Sun, el Apple Watch salvó la vida prácticamente de un usuario alemán que a través de esta función descubrió que tenía una anomalía por ahí en cada uno de sus resultados. Según él, estaba nada más como probando esta función, pero después de probar y ver que siempre le salían resultados un poco raros, decidió visitar ya a un especialista, quien le diagnosticó que tenía una fibrilación auricular, que bueno, yo no soy médico, pero seguramente es algo bastante grave, así que esto es por supuesto un avance muy grande para Apple en su tecnología, aunque ya sabes, Apple ha dicho que este gadget no es para reemplazar a un médico, sino simplemente para asistencia que le ayude incluso a los médicos, así que este tipo de funciones la verdad son muy bien recibidas por mi parte. Ahora pasemos a la siguiente noticia, es algo muy polémico, sobre todo si eres de México y conocías la página Cultura Colectiva en Facebook, y es que más de 540 millones de cuentas fueron expuestas, o más bien algunos de sus datos fueron expuestos, por ejemplo datos como comentarios, likes, nombres o incluso los nombres identificadores en Facebook. Todo esto fue recogido por una aplicación externa a Facebook. Concretamente la red social no fue vulnerada, sino que una de sus aplicaciones obtuvo estos datos y después esta base de datos estuvo disponible de forma pública en servidores de Amazon, que incluso contenía contraseñas en texto plano sin encriptar, así que cualquier persona con conocimientos básicos de bases de datos podía leer estas contraseñas. No son contraseñas de Facebook, sino contraseñas para ingresar a una aplicación llamada Add the Pool. Sin embargo, es muy sabido que los usuarios solemos poner la misma contraseña a cualquier aplicación y por lo tanto es bastante grave el error. Así que por supuesto ha sido nuevamente un escándalo en el que Facebook se encuentra envuelta. Recordemos, estas bases de datos provenían de Cultura Colectiva y Add the Pool, así que si tú tuviste alguna relación con estas páginas o aplicaciones, lo recomendable sería que cambiaras tu contraseña. Pasemos a la siguiente noticia.
Beats acaba de presentar sus nuevos audífonos Power Beats Pro. Si no lo sabías, Apple adquirió a esta marca desde hace mucho tiempo, así que la novedad más grande de estos nuevos audífonos es que integran el chip H1 de Apple, así que va a tener accesos muy importantes para la conectividad con iOS y además vas a poder utilizar el comando Hey Siri de forma muy fácil y obviamente inalámbrica. Estos audífonos son 23% más pequeños y 17% más ligeros que la generación pasada. Además son resistentes a salpicaduras, entonces puedes llevártelos al gimnasio, por ejemplo, o andar bajo la lluvia, y por supuesto tienen una especie de gancho para que no se estén saliendo de tu oreja con facilidad. Entonces creo que van muy enfocados precisamente a esto de hacer deporte o hacer ejercicio con música. Además integra botones físicos en ambos lados para controlar volumen o cambiar de canciones. Entonces la verdad es que son audífonos muy completos que vendrían siendo prácticamente primos de los AirPods, ya que en este caso se conectan de forma instantánea a dispositivos iOS. Además, la batería al parecer dura hasta 9 horas con una sola carga, y por supuesto que vienen con un estuche de carga que ofrece otras 15 horas de autonomía, así que en total estaríamos hablando más o menos de 24 horas de reproducción de música. Cuentan con una función que es una especie de carga rápida, que con 15 minutos que lo conectes te va a dar 4.5 horas, o si los conectas simplemente 5 minutos a cargarlos te va a dar 1 hora y media de reproducción. El precio es de $249.95 y estarán disponibles en 20 países, pero no se ha dado a conocer los precios específicos de cada país ni las fechas de lanzamiento. Y para terminar, hablamos de MIUI 11, la próxima versión de la capa de personalización de Xiaomi, así que todos sus fans por supuesto que están esperando las novedades, y una de las más interesantes confirmada por Lei Jun, CEO de Xiaomi, a través de su cuenta de Weibo, es que van a quitar la publicidad molesta. Mucho ojo, que solamente será la que es molesta o que afecte la experiencia de usuario. Y es que, como sabes, MIUI es una capa de personalización que integra anuncios por muchas partes del sistema. Es uno de los puntos que menos nos agradan como usuarios, ya que no es algo muy agradable estar en la configuración o acabar de instalar una aplicación y que te salga un anuncio. Pero bueno, esa es la forma en la que Xiaomi obtiene también más ingresos. Sin embargo, parece que Xiaomi está escuchando a sus fans y están trabajando para quitar los anuncios molestos, pero van a dejar algunos otros anuncios que según su experiencia no estén afectando. Además, propusieron una lista de 6 opciones para que los usuarios voten, aunque esto en la red social china. La primera opción será soporte para grabar llamadas de WeChat, la segunda una papelera de reciclaje local, la tercera nuevas notificaciones, la cuarta una lupa para ampliar parte del texto, la quinta una vista de currículo y la sexta un nuevo modo de ahorro de energía que solo habilite mensajes de texto y el teléfono, algo así como el Ultra Power Saving Mode. Las 3 opciones más votadas serán desarrolladas por los ingenieros de Xiaomi, aunque repito, esta votación se está realizando en la red social china. Así que por el momento esto ha sido todo por este video. Espero que te haya gustado. Si fue así, ya sabes que puedes indicarlo y nos vemos la próxima.